Continuamos con el foro Infraestructura, que mueve la competitividad en las regiones. Este es un evento, una conversación que realiza la Casa Editorial El Tiempo en alianza con la Federación Nacional de Departamentos. Y en el último segmento, para cerrar con lujo de detalles, tenemos como invitado especial al expresidente Juan Manuel Santos, quien estuvo al frente de los destinos de Colombia entre el 2010 y el 2018. Y durante esos años fue motor, gracias a su visión, de uno de los saltos más importantes de la infraestructura en la historia del país. Esa política pública que permitió dar vida a carreteras, a proyectos, a megaobras, a las 4G, a dejar proyectadas las 5G. Eso es parte de la conversación que queremos llevar hoy cuando, como vimos en paneles anteriores, la necesidad de fortalecer ese motor de la economía hoy tiene retos y desafíos. Tiene también unas carencias, pero si el país no pone su mirada ahí, tendremos obviamente unos retrasos que tienen que ver con la competitividad. Doctor Santos, muchas gracias, bienvenido. Gracias, Andrés, y muy complacido de estar aquí. Me recuerda mi antigua casa y además también la Federación de Departamentos con quien trabajé no solamente como presidente, sino como ministro en repetidas ocasiones y trabajamos muy bien. De manera que muy complacido de estar aquí. Muy bien, para entrar en materia, ¿usted qué balance hace muchos años después ya de haber visto lo que ha pasado con la infraestructura en Colombia a raíz de esas políticas que usted ejecutó? ¿Qué hubo de aciertos y también con la calma que dan los años, qué hubo de desaciertos en esa política de infraestructura, expresidente? Pues mire, yo recuerdo muy bien una reunión del gabinete, una de las primeras reuniones, allá estaba María Lorena presente, donde yo les dije a los ministros, yo tengo unos objetivos para nuestro gobierno, que son prioridades. Eso lo hemos venido analizando desde hace mucho tiempo, desde que yo estudié desarrollo económico hoy hace más de 50 años. Y esos objetivos tienen que ver con la parte social y la infraestructura. Les dije, la diferencia, por ejemplo, entre Corea y Colombia. Corea, después de la guerra, tenía un PIB per cápita, la mitad del de Colombia, y hoy tiene un PIB per cápita 5 o 6 veces el de Colombia. ¿Por qué? La diferencia está en infraestructura y educación. Y por eso le dije al entonces ministro Germán Cardona y le dije a María Lorena y al gabinete, necesito que diseñen un plan para que este gobierno sea el gobierno que sea recordado como el gobierno que más hizo por la infraestructura en Colombia. Y así lo hicieron. Hicieron un plan muy completo que comenzamos a ejecutar y algo muy importante, porque no solamente en la parte de infraestructura, en la parte social también, la lucha contra la pobreza, todo lo que hicimos para medir la pobreza en forma diferente, lo que hicimos para la generación de empleo, todo eso se requería mucha coordinación por parte del gobierno y se requería una buena institucionalidad. Nosotros comenzamos por ahí, por hacer unos cambios fundamentales en la parte institucional. Eliminamos, por ejemplo, el INCO, que era considerado como una especie de cueva de ladrones porque era una institución famosa por la corrupción. Lo reemplazamos por la ANI, por la Federación de Desarrollo Nacional para financiar, creamos el viceministro de Infraestructura. Eso lo dirigió María Lorena muy eficientemente. Entonces, la primera parte fue la institucionalidad y la regulación. También pasamos una serie de leyes que facilitaron muchísimo después lo que se hizo. Y ahí comenzamos dándole, que ustedes hablaban en el panel anterior, de las condiciones para atraer la confianza y la inversión
las condiciones, la más importante es la certidumbre y saber que las reglas de juego se van a respetar y decirle a los inversionistas para dónde van, o sea, que el país sepa para dónde va. Entonces, por eso creamos esos planes muy ambiciosos y nos dedicamos a ejecutarlos. Y al cabo de los 8 años, y hoy podemos decir que se cumplió casi que con creces ese objetivo de haber sido el gobierno que más avanzó en la infraestructura en la historia reciente del país. Las cifras están ahí. Aquí hay varios de los gobernadores que conocen, varios de los funcionarios que además participaron de esa revolución de la infraestructura. Eso fue un trabajo en equipo. Es muy importante exaltar ese tema del trabajo en equipo, porque los gobiernos necesitan coordinación, trabajar en equipo, que los diferentes ministerios, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Transporte, estén coordinados para tomar las decisiones a tiempo y las decisiones correctas. Y luego, pero entonces, ¿qué pasó después? Porque uno ve ese salto y uno tiene las cifras y uno ve los kilómetros construidos. ¿Qué ocurrió después? Pues ocurrió esa malísima costumbre latinoamericana que algunos lo llamamos el complejo de Adán, que llegan los nuevos gobernantes y creen que llegan como Adán a descubrir el mundo y a comenzar un nuevo mundo. Y resulta que sobre todo en temas como la infraestructura, ese es el peor de todos los métodos para poder desarrollar infraestructura. Usted necesita continuidad, necesita ahí sí construir sobre lo construido. Y infortunadamente, los gobiernos que siguieron al gobierno nuestro, el gobierno de Duque y el gobierno de Petro, se dedicaron uno a no hacer mucho y el otro a sabotear lo que hicimos. Porque, por ejemplo, esto de decir que las 4G y que las autopistas no tienen sentido porque solamente para los ricos, es de los absurdos más grandes que yo he escuchado en mi vida. Es como decir que no vamos a limpiar el aire de Bogotá porque los ricos se van a beneficiar del aire descontaminado. Hágame el favor. Entonces, se han generado una serie de incertidumbres para los inversionistas que han paralizado la inversión y usted ve los resultados de los últimos años en materia de infraestructura, sobre todo comparado con lo que se había hecho, y el resultado es muy, muy pobre. De manera que ahí lo que hay que es retomar el rumbo, retomar lo que funcionó. Si ya funcionó, ¿para qué lo vamos a cambiar? A menos de que se inventen algo que sea mejor, pero no comiencen a destruir por el prurito de cambio, a destruir lo que está funcionando bien sin tener una alternativa mejor. De manera que eso es lo que ha sucedido, el complejo de Adán y la costumbre de destruir todo lo que viene de atrás por razones políticas o por razones de diferente índole, pero eso ha sido fatal para la continuidad de la infraestructura. Usted menciona ese problema y hay que decir que cuando el gobierno utiliza esa frase de que las carreteras 4G son para los ricos, son para un sector exclusivo, pero la discusión de fondo ahí es, ¿las carreteras 4G solo benefician a un porcentaje de la población? ¿Cómo es posible construir competitividad en Colombia si no tiene carreteras? ¿Cuál es su reflexión sobre ese tema? No, pues es que las carreteras, las 4G, no fueron improvisadas, eso fue totalmente planeado. Hay que conectar este centro de producción con este puerto y hay que conectarlo por estas regiones. Y, por ejemplo, no sé si aquí está representado el gobernador de Antioquia. Antioquia era
y sigue siendo el epicentro. Ustedes hicieron ahora, hace unas semanas, un foro sobre eso, el epicentro de mucho del transporte del país. Pues ahí se hizo la mayor inversión de todas. Y yo recuerdo que varios de los otros gobernadores, Didier Tavera se recordará, me protestaban. ¿Y por qué tanto para Antioquia? Pues porque es que Antioquia en ese momento, y sigue siendo, era el corazón de buena parte del plan multimodal de transporte para hacer más eficiente la economía. Se trata, y por eso decir que las autopistas son solamente para los ricos, entonces yo pregunto, los pequeños cafeteros del Viejo Caldas o de Antioquia, para exportar su café por el puerto de Buenaventura o de Cartagena o de Barranquilla, entonces ¿por dónde más lo van a exportar? Lo que pasa es que a esas autopistas hay que irles agregando los alimentadores, las vías terciarias, que también en nuestro caso hicimos una cantidad de vías terciarias sin precedentes en la historia. Construimos no sé cuántos, tengo por aquí la cifra, en vías terciarias, más de 4.000 kilómetros de vías terciarias intervenidas. Pareciera que hubiera un intento por enfrentar las vías terciarias versus las carreteras 4G. Que se tienen que complementar, no pueden ser excluyentes, no es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro, que es lo que va conectando a los centros de producción, inclusive los centros de producción más pobres y más alejados, con los centros de consumo o con los centros de exportación. Eso tiene su lógica y no hay que ser ingeniero y no hay que ser economista, es simplemente sentido común. Y eso fue lo que hicimos. El plan multimodal, que además lo desarrollamos de común acuerdo con la Cámara de Infraestructura. No sé si aquí estuvo el doctor Juan Martín Caicedo, le explicará cómo con el doctor Germán Vargas, que era ministro en ese momento, diseñamos ese plan para que fuera un plan de largo plazo. Y se trataba de que los gobiernos siguientes continuaran el plan, porque era un plan lógico, era un plan que no tenía ningún capricho regional ni ningún capricho político, era un plan lógico para aumentar la competitividad del país. Y en esos planes de largo plazo, que son fundamentales para la infraestructura, usted mencionaba hace unos segundos la palabra certidumbre. Y hoy estamos en la discusión sobre si se cambian o no las reglas del juego con las vigencias futuras. ¿Usted qué piensa sobre ese tema? Pues que cambiar las reglas de juego sobre vigencias futuras no tiene ningún sentido, porque es que un inversionista pues, viene a Colombia o inversionista colombiano y dice, yo voy a invertir en este proyecto bajo estas reglas de juego y voy a financiarme de esta forma. Si usted comienza a cambiar las reglas de juego, ese inversionista va a decir, pues esto no me sirve, yo de pronto no voy a continuar invirtiendo en este país o no voy a continuar construyendo porque me están cambiando las reglas de juego. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los peajes. Lo decía María Lorena en el panel pasado, hay unas formas de financiación que ahí están, que han sido efectivas, que han logrado ese salto monumental en materia de infraestructura. ¿Para qué vamos a modificar ese sistema de financiamiento, sobre todo cuando no hay un sistema nuevo? ¿Cuál es el sistema nuevo? El presupuesto nacional, ¿de dónde van a sacar la plata? No hay en este momento. Y en ese sistema nuevo se habla de la valorización, de la plusvalía. ¿Usted cómo ve esas alternativas? No la veo mal, es decir, la valorización tiene lógica, pero entonces cuando esté funcionando, cuando ya tengamos el panorama claro de cómo vamos a cobrar esa valorización, a quiénes se vamos a cobrar y comencemos a cobrarla, ahí sí podemos de pronto reemplazar parte de la financiación de, no sé, los peajes o cualquiera que sea,
pero cuando lo otro esté funcionando. Pero lo peor es quitar lo que tenemos que está funcionando bien por algo que todavía no está funcionando, porque nos quedamos ahí, sí, como dicen, sin el pan y sin el queso. Mencionaba usted el caso de Corea, muy interesante por la suma de infraestructura más educación como un motor de desarrollo social. ¿Usted cómo ve si la infraestructura también contribuye a ese desarrollo social? ¿Cómo nos ve hoy a Colombia? ¿Cómo estamos preparados en competitividad a través de la infraestructura para esos desafíos que exige el mundo actual? Pues mire, aquí me acuerdo que algunos de mis antiguos asesores me recordaban, durante nuestro gobierno Colombia subió 20 puntos, 20 escalones en el ranking de infraestructura en el Foro Económico Mundial entre el 2010 y el 2018. 20 puntos. El Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Foro Económico Mundial, el Davos, todos pusieron a Colombia como ejemplo de un buen desarrollo de infraestructura. Y estábamos muy bien catalogados. Hoy, infortunadamente, no es así. Hemos perdido, otros países han avanzado más de lo que ha avanzado Colombia y por eso hemos perdido en el ranking de competitividad en materia de infraestructura y sobre todo hemos perdido en materia de credibilidad y confianza de los actores en materia de financiación e infraestructura en este momento frente a otros países. ¿Y qué le diría usted a los candidatos, lo mencionamos ahora previamente, que están ya preparándose para esa carrera electoral, para recuperar esos puestos? ¿Qué le diría usted a esos hoy aspirantes a la presidencia? Pues que no hay que inventarse la rueda, que la rueda ya está inventada, ya sabemos cómo hacerlo, tuvimos éxito, pues ¿por qué no replanteamos renovar lo que estábamos haciendo? Y si de pronto entra porque, por ejemplo, la tecnología, la inteligencia artificial nos muestra unos ingredientes adicionales que puedan agregársele al modelo que estaba funcionando, pues se le agrega. Pero yo no veo a un candidato, yo me pongo a pensar qué puede decir el candidato aparte de decir yo sí voy a completar lo que se ha venido haciendo, porque como mencionaban, por ejemplo, en el caso de Muraló, llevamos ¿cuántos años? Desde 14 años y no ha comenzado ni siquiera, pues por problemas, por ejemplo, un candidato debe decir, voy a identificar todos los obstáculos para acelerar la ejecución y la construcción de la infraestructura que falta. Eso sería una buena promesa si las identifica bien y las sabe explicar bien. Y en ese sentido, ¿usted ve posible entrar en una discusión de país sobre las consultas previas? Claro que sí, es que todo problema tiene solución a través de un diálogo constructivo. Usted, acuérdese lo que me decían a mí cuando me iba a sentar con las FARC a hacer la paz. Eso es imposible. No se meta en eso, inclusive hasta mi propia familia. No se meta en eso, no se meta en eso. Se logró. ¿A través de qué? Perseverando, persuadiendo y el diálogo constructivo. Es sentarse con las comunidades y decirle, mire, aquí todos podemos beneficiarnos si hacemos las cosas de esta forma, vengan y discutimos cómo las hacemos y se encuentran las soluciones, pero no entrar a imponer su punto de vista, imponer su política, sino concertarla y hacer y encontrar las soluciones de común acuerdo. Esa es la forma más fácil para poder ir desmontando esa resistencia que hay a muchas de las obras de infraestructura. ¿Algún consejo para el gobierno del presidente Petro en este momento? Le queda un año prácticamente de ejecución en materia de infraestructura. Sí, que en lugar de inventarse constituyentes y consultas populares, que se dedique a gobernar y parte de gobernar es ejecutar las obras de infraestructura. Eso es, el arte de gobernar es ejecutar.
Y este gobierno, infortunadamente, se ha caracterizado precisamente por lo contrario, por no ejecutar. Y ya que usted lo menciona, entremos un poquito más a fondo en eso de la constituyente. Estamos ahora en una discusión de que se puede, como dice el ministro de Justicia actual, introducir una papeleta en las elecciones de Congreso en marzo próximo y que eso, evidentemente, para él genera una especie de hecho que pone a andar esa constituyente. ¿Usted qué piensa de esa teoría y todo lo que está alrededor de esta discusión? Mire, lo que hemos visto primero con la consulta, después con el famoso decretazo, son distractores, son globos que distraen y ponen el país a polemizar, inclusive a polarizarse más, a sabiendas de que eso no es posible. La consulta popular desde el comienzo se sabía que no iba a prosperar y no prosperó. El decretazo, a sabiendas de que eso no iba a prosperar, pues se firmó el decreto y mire, hoy se derogó. Y lo mismo va a pasar con esto de la constituyente o la papeleta, eso no va a suceder, pero nos van a tener discutiendo de aquí a las elecciones. ¿Para qué nos van a tener discutiendo? Para mantener el país en esa tensión política que eso a unos les conviene políticamente y electoralmente. Y en ese sentido también, ¿cuál debería ser la posición del país frente al tema de la Constitución? ¿Usted cómo ve la Constitución hoy por hoy? Se dice que obviamente no hay toda una plena ejecución de esas promesas que nacieron de la Asamblea Nacional Constituyente. De ese ejercicio a hoy, ¿cuál debería ser el camino? Pues el camino está establecido en la propia Constitución. Si hay que cambiarla, y se ha cambiado muchas veces. Por ejemplo, la parte fiscal. Yo recuerdo que cuando yo llegué al Ministerio de Hacienda, estábamos a puertas de una cesación de pagos. Y yo fui donde el presidente de la Corte Constitucional a rogarle que derogara un fallo que la Corte ha emitido sobre la indexación de los salarios del sector público. Carlos Gaviria era el presidente. Y yo llegué y le dije, mire, doctor Gaviria, y recuerdo que al principio me dijo, lo felicito, joven, eso fue año 2000, ¿no? Joven, usted está cumpliendo su deber. Y después me pegó una vaciada, dijo, y déjeme a mí cumplir el mío. ¿Y cuál es el suyo? ¿Y le parece poco? Me preguntó, defender los salarios de 1.200.000 funcionarios del Estado. Y no, eso es muy importante, pero ¿qué tal si por cumplir ese derecho 45 millones de colombianos se quedan sin justicia o 45 millones de colombianos se quedan sin el derecho a la educación? ¿Ahí qué pasa? Y me dijo, ¿por qué? Pues porque estamos a puertas de una cesación de pagos y no vamos a tener plata para pagarle a usted como juez o para pagarle a los profesores. Y de ahí nació la regla fiscal. De ahí nació una reforma, la primera reforma constitucional que presentamos al Congreso por las vías normales para introducir en la Constitución el concepto de responsabilidad fiscal como el corazón del cumplimiento y la garantía de los derechos de los colombianos, porque si no hay plata, no se pueden cumplir con esas garantías. Entonces eso lo entendió muy bien, se aprobó la reforma y así se aprueban las reformas si hay necesidad de reformar la Constitución. Generalmente no hay que reformar la Constitución, hay que expedir leyes que desarrollen la Constitución. La Constitución es una de las más ambiciosas del mundo en materia de garantías para los ciudadanos. Tenemos una Constitución, ahí sí como decían, diseñada para ángeles y no hay por qué cambiarla, pero si hay que cambiarla, hay procedimientos. No hay que inventarse unos procedimientos que van a contrapelo de lo que dice la propia Constitución que se debe hacer para cambiarla. Y usted trae a colación otro término que me parece importante, que es el de la regla fiscal. ¿Usted cómo ve
ese salto de regla fiscal en una circunstancia en la que muchos economistas dicen no hay justificación para hacerlo. Ese evento, ¿cómo lo analiza usted? Pues lo analizo con mucha preocupación porque además cuando nosotros establecimos la regla fiscal y pusimos en marcha todo un programa macroeconómico, ahí fue cuando la confianza inversionista se volcó hacia Colombia, no recuperamos el grado de inversión. Nos bajaron el costo del capital, los intereses a nuestra deuda, que se tradujo en intereses mucho más bajos para toda la población colombiana, que eso es lo que significa tener una estabilidad fiscal y macroeconómica. Entonces, a la inversa, ahora tenemos el déficit fiscal más alto tal vez de la historia. Este año, según los cálculos de los economistas, puede llegar hasta el 8%, con una deuda que tampoco habíamos visto en su nivel. Y aparte de eso, en lugar de tomar las medidas que inspiren confianza hacia el futuro, dicen no va a cumplir la regla fiscal, pues es el peor de todos los mensajes para la confianza de quienes están viendo a Colombia en el largo plazo. Yo comparo eso como un paciente que tiene un tumor canceroso que lo está matando y entonces el remedio es darle morfina. Entonces, el paciente se va a morir. El remedio es operarlo. Duele, claro que duele, pero si no se opera, el paciente se muere. ¿Y la operación en este caso cuál sería? Reducir el gasto público, generar un equilibrio en las finanzas públicas, tomar decisiones impopulares, pero como estamos en plena campaña electoral, eso no va a ser así. Entonces al próximo gobierno le va a tocar llegar y tener la habilidad de convencer a una mayoría del país de que tenemos que tomar una serie de medidas necesarias pero impopulares. Muy bien, nos queda un poco más de un minuto. Estamos en la casa de la Federación Nacional de Departamentos y yo quisiera que, aprovechando este escenario, usted le enviara un mensaje a los gobernadores, a las autoridades regionales también, sobre cómo también la posibilidad de hacer inversiones en infraestructura puede pasar por el hecho de que ellos ingresen a ese propósito de generar ese financiamiento. ¿Qué es lo que ha venido pasando en algunas regiones? No, los gobernadores son unos socios fundamentales en la mayoría de las políticas de cualquier gobierno y una de esas políticas es la infraestructura. Los gobernadores pueden jugar un papel muy importante como complemento o como alternativa, porque se pueden repartir las cargas. Ahora que se aprobó esta ley, esta reforma de las transferencias, y que se está discutiendo una ley muy importante, que es qué de lo que el gobierno está haciendo va a asumir los departamentos o los municipios. Entre esas alternativas está, por ejemplo, las vías terciarias. ¿Las van a asumir o no las van a asumir? Todo eso tiene que concertarse, porque si no el país también va a sufrir una debacle fiscal si eso no se coordina bien. Pero a los gobernadores les diría, en este momento, lo más importante, que es lo que creo que el país entero debe estar en ese cauce, es todos tenemos que hacer un esfuerzo para consolidar nuestra institucionalidad, para defender nuestra institucionalidad. Y la institucionalidad es lo que nos va a garantizar un mejor futuro, y a través de la institucionalidad vamos haciendo los cambios que haya que hacer, pero sin romper esas reglas de juego que todos acordamos que se llama la Constitución. Y ahí los gobernadores tienen voz y voto y tienen una influencia enorme para que eso sea así. Y pueden jugar un papel muy importante, proactivo, de unión del país en torno
a propósitos comunes, y uno de esos propósitos que debería unir a todo el país es precisamente el tema de la infraestructura. Muy bien. Certidumbre que tiene que ver con eso, con respetar la institucionalidad, confiar en lo construido, la Constitución otra vez como un elemento fundamental que tiene elementos de cambio, que puede generarse cambios, pero sin necesidad de entrar en un proceso como el de la Constituyente. Pero en relación con la infraestructura, esa seguridad jurídica, todas las herramientas que ya se han construido y que han demostrado resultados, pero también la posibilidad de trabajar articuladamente, esa coordinación en el sector público y con el sector privado. Yo creo que esas reflexiones nos sirven para cerrar este panel y este foro. Yo les pido un aplauso, por favor, para el presidente Santos. Muchas gracias, presidente, por habernos acompañado. Y a ustedes también, gracias por haber estado conectados con nosotros toda esta mañana. Los esperamos nuevamente en una señal digital del tiempo.com. Muchas gracias. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.